Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. En nombre de Religio, del Grupo Religio, les damos la bienvenida y bueno, para nosotros es un placer tener tanto a los autores del libro como al resto de los participantes en el encuentro de esta tarde. Quería contarles, aprovechando la oportunidad, que bueno, justamente entre las cosas buenas que nos dejó la pandemia está esta posibilidad de encontrarnos virtualmente, que hemos empezado a explorar el año pasado dentro de las actividades del Grupo Religio, y que ha sido súper fructífero. La verdad es que nos ha permitido el año pasado encontrarnos con Yair Con para discutir su documental La Fraternidad del Desierto, que fue una experiencia súper enriquecedora, y que está muy emparentado con el libro y las cuestiones que vamos a tratar hoy. También el año pasado recibimos a Verónica Jiménez Belibó, que también nos hizo una propuesta súper interesante a partir de un título, Libéranos del Maldito, que fue también muy estimulante para la discusión, y recibimos también a Wilfrido Yanes Espinosa desde México, que nos habló de las fuentes históricas para estudiar la religión y en el espacio sinaloense. Así que fue esta primera trama o este primer momento de encuentros virtuales muy interesante. La segunda parte sería esta de encuentros virtuales, a pesar de que en la primera parte del año nosotros acompañamos dentro de nuestras actividades al seminario de investigación Totus Mundus Nostra Fit Habitatio, que interacciones, producción y circulación de saberes misionales, que está radicado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en una serie de conferencias que ellos organizaron sobre el abordaje metodológico de objetos de estudio específicamente referidos a la Compañía de Jesús y sus misiones. Esta segunda parte entonces del calendario de reuniones abiertas de Religio está pensada en una clave de dinámicas religiosas y escenarios de experiencias religiosas entre el siglo XVIII y el siglo XX. Y nuestra idea era un poco explorar, junto con los autores e invitados que van a participar, algunos conceptos claves de la cultura católica en los escenarios en donde estos conceptos pueden adivinarse. Y nuestra idea era un poco explorar entonces las tensiones entre vocación religiosa y compromiso, en temporalidades diferentes y desde puntos de vista diferentes, planteándonos algunas cuestiones acerca de la vocación sacerdotal, y si esta vocación sacerdotal implica compromiso social, y si ese compromiso social es tal con quién, ¿no? Con la institución, con los fieles, con el pueblo de Dios, con Cristo, en fin. Usar el nombre de Cristo es encarnar una posición o dar cuenta de un tipo particular de compromiso con las sociedades. ¿Y qué lugar tiene en este escenario entonces la política? Eso también nos preguntábamos. Y en segundo lugar, esta propuesta digamos, de charlas para esta segunda parte del año contempla los escenarios de estas experiencias religiosas. Y entonces ahí vamos a explorar en la próxima charla, que va a ser el día 20 de octubre, y cuyo invitado es Carlos Cruzelles, que va a comentarnos su experiencia en un archivo, perdón, en un museo, que es el museo de lo que fue una de las sedes, digamos, de una estancia jesuítica en Altagracia, y que es un museo actualmente. Bueno, la idea es un poco ver ese lugar del museo, de la exposición, digamos, de objetos que remiten a prácticas, experiencias religiosas, qué preguntas abre y cómo esas exposiciones pueden permitir también hacer preguntas sobre las prácticas y las experiencias religiosas. Y finalmente, el 15 de diciembre vamos a recibir a Consolación Fernández Mellén desde España, quien nos va a hablar específicamente sobre la acción y la vocación de un obispo, el obispo Juan José Díaz de Espada, que fue el segundo obispo de La Habana en las primeras décadas del siglo XIX. Entonces, como ven, es un conjunto muy disímil de propuestas, pero que tienen como norte un poco la reflexión sobre estas cuestiones de la diversidad
religiosa y de las dinámicas religiosas, en tanto experiencias en esta larga duración que tenemos quienes participamos y formamos parte de Religio. Así que bueno, después de todo esto y después de esta presentación, para explicar un poco también el marco de trabajo del grupo y nuestra planificación, le voy a dar la palabra a Lucas para que entonces presente a nuestros invitados de hoy, digamos, que van a presentar su libro, Nicolás Iglesias y Dayana Barrales, a quienes les súper agradecemos y estamos muy, ¿cómo se llama?, entusiasmados y motivados para conversar sobre su libro, ¿De qué lado está Cristo? Bueno, gracias Valentina. Así es, voy a presentar a la autora y al autor del libro, ¿Dónde está Cristo? Acá lo tenemos. Religión y política en el Uruguay de la Guerra Fría. Dayana Barrales Palacio nació en Tacuarembó en 1991, vivió en Villa Tambores hasta el 2003, cuando se mudó a la ciudad de Tacuarembó. En el 2010 se trasladó a Montevideo para cursar estudios universitarios. Es licenciada en Ciencias Antropológicas por la UDELAR y maestranda en Historia y Memoria por la Universidad Nacional de La Plata, de acá de Argentina. Su campo de investigación se sitúa en los vínculos entre religión, política y memoria. Actualmente se enfoca en las trayectorias político-religiosas de militantes cristianos vinculados al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro. Nicolás Iglesias Schneider nació en Montevideo en 1983. Es licenciado en Trabajo Social y maestrando en Historia Política por la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. Cursó estudios en Teología y Ciencias de la Religión en Argentina y Costa Rica, y posee un amplio conocimiento del mundo eclesial latinoamericano. Desde el 2010 se desempeña como columnista sobre temas de religión y política en diversos medios de comunicación. Es director del proyecto sobre fe y derechos humanos, Fe en la Resistencia, y del documental del mismo nombre. Dirige el portal Los Dioses Están Locos, es consultor para ONGs y organismos internacionales en temas de religión y derechos humanos, y es coordinador del proyecto para jóvenes Espacio Bar, Voluntariado, Arte y Reflexión. Bueno, nuevamente, bienvenida, bienvenido. Y ahora sí, vamos a entrar en el libro para que nos cuenten, nos comenten y podamos ir compartiendo. Hace un rato hablábamos con Mañe, intercambiando, previa a la charla, y decíamos, bueno, lo primero que aparece es la pregunta provocadora, o que la toman de uno de los actores que ustedes trabajan, esa pregunta que lleva el título, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde se posiciona? ¿Dónde se ubica? Y lo primero que aparece es esta dimensión ideológica, pero también religiosa de la Guerra Fría, algo que no siempre solemos tener en cuenta, y uno puede poner en perspectiva, mirar esquemáticamente, ¿no?, esos bloques de la Guerra Fría, cómo se posicionan de un lado, cómo se posicionan del otro, pero, y ahí también aparecen los actores religiosos, pero en el libro ustedes transitan todo el tiempo a lo largo del libro esa dimensión religiosa, es decir, es lo que va hilando el argumento y el relato del libro. Así que la primera pregunta para ustedes es justamente cómo llegan al tema, a esto que parece una obviedad, pensar en dos bloques contrapuestos, que también está el universo religioso ahí, dentro de cada uno de esos bloques, o en uno más que en otro, pero bueno, ¿cómo es que llegan ustedes a este tema? ¿O por qué eligen este tema para atravesar el libro? No sé ahí quiénes responden. Dai, ¿querés contar vos un poco de cómo fue el proceso de escribir y encontrarnos en el tema? Es que no nos coordinamos al final de quién iba a hablar. Así que va a ser todo espontáneo. Sí, bueno, cuento cómo llegamos y después cómo se llega No. ¿Cómo llegamos al tema? ¿Qué pregunta? Cuando somos dos, ¿no? Eh, como no nos coordinamos, voy a pensarlo en voz alta, ¿ok? Llegamos, llegué y después cuento lo de Nico. Los dos teníamos como un interés, creo, en mostrar
en mostrar esto de que, en mostrar, creo que lo que nos unió, por decirlo de alguna forma, era mostrar, darle relevancia al tema de la religión en la historiografía de Uruguay. Eso era como la primera motivación que teníamos. Sentíamos que faltaba trabajar el tema de la religión, de las religiones, pero sobre todo vinculada a la política en Uruguay en este periodo en específico, y de ahí partimos. Cada uno tenía su propia trayectoria trabajando el tema de las religiones, pero en cierto momento, bueno, y nos veníamos como intercambiando material, viendo en qué andábamos cada uno, y en cierto momento Nico me propuso escribir un libro, cosa que en ese momento a mí me resultó una locura, siempre lo cuento, porque Nico me lo propuso en el medio del 18 de julio, para quienes conocen acá Montevideo y Barrios Amorín, o sea, como diciéndome, che, ¿te parece escribir un libro? Como quien te dice, no sé, ¿te parece ir a tomar un café? Así me lo propuso, y yo le dije, sí, dale, o sea, una inconsciente, no sabía, se ve con quién estaba hablando, y al otro día me puso en copia a un mail a la editorial, porque ya venía una insistencia de la editorial Fin de Siglo, que es la editorial que sacó el libro, venía una insistencia también por parte de la editorial de que saliera un libro sobre esto. En realidad era religión y dictadura. Nosotros decidimos después ampliarlo, que no sea solo la dictadura. Pero ya había como una insistencia después del estreno del documental de Fe en la Resistencia, había como una demanda de que se mostrara como más, que no se quedara solo en el documental. Entonces, bueno, Nico mandó este mail diciendo, conseguí a alguien que escribiera conmigo, o sea, era yo, y de la editorial quedaron encantados, y la respuesta fue, bueno, ¿cuándo pueden entregar el primer borrador? Así, al otro día, de la propuesta de él. Entonces decidimos armar un proyecto, presentarlo al Fondo Concursable para la Cultura, o sea, un fondo del Ministerio de Educación y Cultura de acá. Presentamos ese proyecto, que yo pensé, nunca lo vamos a ganar. Mire si Uruguay va a financiar un proyecto, un libro sobre religión. Uruguay. Y bueno, pero salió financiado. Un equipo, no solo, yo ayer le decía a Lucas, esto hay que aclarar, o sea, el libro es un proyecto que no está conformado solo por 2 escritores, está conformado por un equipo que hizo todo un diseño de imágenes adentro, bueno, la de afuera también por una periodista que nos ayudó a hacer toda la edición para que no fuera denso y demás, que creo que lo logró. Y bueno, armamos ese proyecto, ganamos ese fondo, y ahí nos dieron un periodo para escribirlo. Un periodo bastante corto. Y bueno, y vino la pandemia. Entonces tuvimos que buscar la forma de investigar, escribir todo en un poco tiempo. El punto es que nació el interés de eso, de la demanda que había. O sea, yo en la presentación que hicimos acá en Uruguay decía, había una demanda de la gente, de las propias personas que habían vivido este periodo, y eso lo refleja también la recepción del libro, que se agotó a los pocos días, de las propias personas que decían, falta que se cuenten nuestras historias. Pero tampoco nosotros queríamos contar solo un lado de Cristo, por ejemplo, por seguir hablando de qué lado está Cristo, un lado de Cristo, sino que queríamos como complejizar. Lo fuimos resolviendo en realidad, fuimos viendo todo esto en el correr de la escritura, o sea, cuando armamos el primer proyecto, teníamos pensado como escribir solo un lado de Cristo, como al lado más de izquierda, podríamos decir, y después lo fuimos ampliando. Al principio íbamos a trabajar solo dictadura, después dijimos no, porque para entender
en la dictadura hay que contextualizar la Guerra Fría. Después dijimos, bueno, pero para entender Uruguay hay que contextualizar más la región, y después hay que... Entonces fuimos como ampliando, y siempre intentando poner un límite a esa forma de ampliar. De ahí nació eso. Igual lo último que pusimos fue el título, obviamente, de qué lado está Cristo fue lo último, porque bueno, nos parecía que englobaba estos capítulos que trazamos, y que englobaba esta polarización. Polarización igual es de estos dos bloques, de la Guerra Fría y demás, que también tiene sus grises, ¿no? Que no están capaz que del todo trabajado, que no están trabajados en el libro, pero que vale aclarar que tiene sus grises. O sea, si bien hay, hay dos bloques, hay dos formas claras en el libro, que además están como muy claras porque Nico está trabajando ahora un lado de Cristo, y yo estoy trabajando otro lado de Cristo. También hay como unas zonas grises en donde no podés decir, bueno, es que está claro cuál es el lado de Cristo. Y lo otro que nos pasaba y nos pasa es que la pregunta de qué lado está Cristo, que está acá, ¿no? Nos lleva muchas veces, hasta ahora, a que las personas nos dicen, bueno, ¿y cuál es el lado de Cristo? ¿Cuál es? Y nosotros tenemos que aclarar constantemente que nosotros en ningún momento pretendemos en el libro decir de qué lado está Cristo, Sí, ¿no? por eso decía que era provocadora en algún punto. Y ahora, retomando esto que vos decís, Diana, está muy bien articulado las distintas tramas. Digo, uno para ser esquemático o para eso, posicionar, o proponer, hacer una propuesta, bueno, vamos a trabajar el cristianismo con sus distintas vertientes en este marco que va a ser la Guerra Fría, bueno, para eso un título, una bajada, no sirven, pero lo que uno ve al leer el libro es que esto que vos recién señalabas está bien explicitado, digamos. Aparecen dos bloques grandes, ideológicos, con sus bajadas, entre comillas, religiosas, y las articulaciones que también existen entre esos bloques ideológicos o esas instituciones que representan esos bloques ideológicos, los organismos de inteligencia a nivel latinoamericano, que también tienen esa contraparte ideológica religiosa que los apoya, que trabajan en conjunto, y también está ese otro lado, eso que vos marcás, ¿no? Esos espacios nuevos, novedosos, que en la década del 60 fundamentalmente irrumpen en toda América Latina, vinculados a los grupos cristianos, y los trazos o las articulaciones que van armando con grupos políticos, militantes, eso está claro, pero también se ve muy claro esos grises, que vos recién decías, bueno, no es tan esquemático decir hay dos posiciones, sino que hay toda una trama incluso que muchas veces se cruzan. Entonces, una de las cuestiones que queda muy claro es el equilibrio con el que ustedes trabajan los grupos cristianos, es decir, los grupos de raíz católica y los grupos de todas las vertientes protestantes, cosa que acá en Argentina es muy difícil, ayer lo conversábamos, es muy complejo, todavía no sabemos o no conocemos del todo dónde trabajaron esos grupos protestantes, que los hubo, que estuvieron seguramente como en los grupos de la resistencia. Yo ayer les comentaba que se ve mucho más claro en la transición para nosotros, en el 82, en el 83, recién Nicolás nombraba el movimiento ecuménico por los derechos humanos, en la PDH hay alguna figura, el pastor Pagura, el pastor Míguez, entonces existen esas, pero los vemos recién en el 82, 83 para el caso argentino. En el caso del libro de ustedes, lo retratan de manera muy equilibrada y uno los puede rastrear desde finales de la década del 50 en adelante, ¿no? A estos actores que irrumpen con mucha más claridad en los 60 y en los 70 en la escena uruguaya. Sí, y porque también son procesos que el proceso religioso en sí es internacional,
que es una cosa que es interesante e importante no perder de vista. O sea, las iglesias y las corrientes teológicas en sí, por más que hay desarrollos nacionales, siempre tiene una dimensión transnacional, internacional. Entonces, comprender lo que pasa en Uruguay con Argentina, en el caso, por ejemplo, del protestantismo o del catolicismo, es muy difícil verlo desvinculado de los procesos teológicos y políticos de Estados Unidos. Para el caso del protestantismo de Europa, especialmente de Alemania, de Inglaterra, de los países escandinavos para la tradición luterana, de Estados Unidos, evidentemente, y para las vertientes católicas, todo el proceso conciliar que se da. Y todos esos matices, ¿no? Más allá de los dos bloques que están en el libro gráficamente, vamos a decir, estereotipados para generar la provocación a ¿no? Eso que te molesta, ¿no? Ese Cristo revolucionario, ese Cristo rey de reyes, ese Cristo con la bandera de Estados Unidos y el otro con la simbología más vinculado a la Revolución Cubana, a los momentos de liberación. O sea, que eso te genere interés, pero también ver todo lo que hay entre medio y todo lo que hay detrás. Porque también dentro de las dimensiones liberacionistas, por ejemplo, nosotros tratamos de recoger bastante la tradición de la no violencia, por ejemplo, todas las vertientes que vienen desde las tradiciones revolucionarias no violentas. También ver todas las contradicciones que hay dentro de las propias iglesias. Por ejemplo, acá alguien en las redes sociales hace poco me ponía, entonces los de la iglesia metodista en Uruguay no son todos de izquierda, porque también hay estereotipos generados a pequeñas iglesias, como es la iglesia metodista uruguaya, que también hay todo un relato de que es solo una iglesia de izquierda, digamos, ¿no? Como de otra iglesia, me decía, entonces los pentecostales no son todos de derecha y los metodistas no son todos de izquierda. Uy, qué complicado, porque todavía si sabés que es un pentecostal y que es un metodista, y todavía le decís que no son todos de una forma ni son todos de otra, y empezás a ver que había pastores pentecostales que fueron perseguidos por la dictadura, pero había los más vinculados a la agencia de inteligencia de la CIA, estaban en la iglesia metodista, y a su vez, adentro de la propia iglesia metodista estaban los más vinculados al movimiento de liberación nacional y los fundadores del Frente Amplio. O sea, es complejo cuando uno a veces quiere simplificar y entonces en la prensa, generalmente o en la comunicación, en los medios de comunicación, dice, bueno, decime cuáles iglesias eran de derecha y cuáles eran de izquierda, simplificámelo. Pero bueno, la realidad es muy compleja. El catolicismo uruguayo no se comportó institucionalmente ni homogéneo en su totalidad, ni institucionalmente similar al catolicismo de Chile o de Argentina o de Brasil, porque es un proceso histórico de vínculo con el poder político que es distinto, que es diferente. Lo que hablábamos ayer, el peso comparativo, ¿por qué en Uruguay pesan tanto las otras instituciones religiosas, sean comunidades protestantes o comunidad judía, y pesan institucionalmente la escena pública solo un poquito menos que la Iglesia Católica, mientras que en otros países la hegemonía de lo católico es mucho más fuerte comparado al peso o a la invisibilidad de las otras comunidades religiosas? O sea, el libro de alguna manera trata de tener el capítulo uruguayo, de explicar las especificidades uruguayas, si es que las hay y cómo las hay, pero verlo de esto todo en un proceso internacional que también la pregunta de qué lado está Cristo tiene toda esa complejidad de que Cristo estuvo de todos los lados, en casi toda América Latina, en distintos momentos históricos, no sé, en Centroamérica, en Cono Sur, bueno, en todos los momentos históricos donde se generaron conflictos, había posiciones encontradas dentro de las comunidades cristianas, y el uso de Cristo, o de Cristo como símbolo, ¿no? O sea, o de la narrativa religiosa o de la fe cristiana como motor para procesos políticamente opuestos. Y eso es una realidad que es histórica para Latinoamérica y que también interpela. Por eso la gente cuando ve el libro con Diana nos dice, bueno, pero ¿dónde está Cristo? Porque también hoy parece ser que la pregunta sigue vigente, incluso en un país laico como Uruguay, para contarles algo local. O sea, la pregunta ahora es, los dos, o sea, posiblemente el próximo presidente del Frente Amplio es un cristiano practicante. Como en un país tan laico, con una izquierda tan laica como la nuestra, tan racional y tan secular,
ahora posiblemente el próximo presidente del Frente Amplio sea un cristiano muy practicante en el Ahí, 2021. Entonces, esto para ver cómo incluso en países que se autoperciben y se autodefinen como secularizados, laicos, y con izquierdas políticas que han tenido y tienen dificultades de vincularse con lo religioso, el factor religioso emerge de forma presente y en la historia. Bueno, un poco creo que el libro también tiene el interés hoy porque es un tema que es presente en el debate político y público uruguayo y latinoamericano. ahí me había dejado el pie también, justamente para preguntarte algo de esto que vos recién comentabas, Nicolás, y es la representación, sobre todo que tenemos de Uruguay, de ser país laico, de uno de los primeros países que separó la iglesia, donde se separó la iglesia del Estado, y esa aparente neutralidad, en el fondo, del Estado vinculado a las cuestiones religiosas. ¿Por qué digo aparente? Porque recién lo estabas diciendo, y el libro es muestra de eso. Hay que ver hasta dónde existe o cuáles son los límites de en algún punto de esa laicidad también, porque si de repente en los años 60, antes también, ¿no? Pero ustedes que trabajan fundamentalmente este periodo, a partir de la década del 60 y 70 que trabajan en el libro, los cristianos están en todos lados. Hay instituciones, hay actores, es decir, no hay un cristianismo recluido en la esfera privada, sino lo que ustedes muestran es eso, es que los cristianos, las instituciones, los actores, los agentes transnacionales están ahí, están presentes, están en las organizaciones políticas, están en las organizaciones sociales y fundamentalmente están en la calle, están en el espacio público. Entonces, creo que en algún punto el libro también rompe con esa representación o con ese relato que ya muchos autores, o varios, por lo menos vienen señalando eso también para el caso uruguayo, ¿no? Que de este Uruguay laico totalmente o casi secularizado, bueno, en realidad hay otra representación, hay otras imágenes, y están estos actores, y están conectados, o conectadísimos, digamos. Y unido a eso, digo, otro dato que llama la atención es que en un país tan chico, en comparación al resto de Latinoamérica, como en un país tan chico hay una cantidad enorme de instituciones religiosas internacionales con sede en Montevideo, por distintas cuestiones, porque tuvieron problemas, una tensión en un lado y recalaron en Montevideo, porque los actores tenían vínculos con Europa, por lo que fuese, pero ahí llama la atención que en un país chico existe una cantidad enorme de instituciones internacionales, que eso después tuvo su correlato en dictadura, ¿no? Me voy adelantando al libro, pero digo, para tenerlo presente. Sí, Sí, dale vos. no, totalmente eso de la laicidad y el laicismo. em, para mí todavía sigue, como que no tengo conclusiones, es un tema que lo sigo trabajando y pensando y el libro me ayudó mucho como a ver, como al momento de escribir el libro, como tuve que hacer un relevamiento de los movimientos justamente en el espacio público, y la laicidad y el laicismo militante a la uruguaya, y lo aclaro porque ya me ha pasado como en congresos y en Argentina que me dicen, no, pero eso no es laicidad, y yo le digo, pero es la laicidad de la uruguaya, y yo hablo y me miran, no, eso no es laicidad, y así estamos 15 minutos discutiendo qué es laicidad. Este, eh, este relevamiento del libro permite ver como eso, justo lo que vos decís, la cantidad de, de- de movimientos, de personas, inclusive de las jerarquías de las iglesias en el espacio público y en la política, que justamente lo que pasa en Uruguay es que se acusa de violación a la laicidad cuando
se da esta relación entre religión y política en el espacio público, y en la política la política espacio público por excelencia. Entonces, en este momento, en los 60 y 70, no hay como esa... Para mí el índice para ver qué tanta afectación, por decirlo de alguna forma, de la laicidad, qué tanto está en peligro la laicidad, o qué tanto discursivamente la gente cree que está en peligro la laicidad, es cuántas denuncias públicas hay sobre la violación a la laicidad. O sea, y en realidad en los 60 y 70 no vemos tantas discusiones sobre la violación a la laicidad. No vemos. Sin embargo, lo que muestran los trabajos de Néstor da Costa y Mónica Morona es que en otros periodos sí hay, todo el tiempo hay discusiones sobre violación a la laicidad, hay enseguida que aparece la religión acercándose a la política, hay una discusión sobre la laicidad, hay denuncias públicas sobre la violación a la laicidad. Sin embargo, en este periodo, por lo que yo he buscado, no aparecen, o sea, aparece alguna mención, pero no aparece, no aparece, y sí aparecen sacerdotes de la jerarquía de la Iglesia Católica en el espacio público, y aparecen un comunicado, por ejemplo, de la Conferencia Episcopal Uruguaya diciendo voten en las elecciones del 71. O en otro momento, eso sería impensable en Uruguay. O sea, realmente impensable que la Conferencia Episcopal del Uruguay diga voten en las elecciones del 71 porque ser cristiano es participar en política. Impensable. Eso sería atacado de violación a la laicidad y demás. Y así otras cosas. Entonces, siempre mi pregunta, y no pretendo responderla en el corto plazo porque me llevaría a un análisis como mucho más profundo, es qué hace este paréntesis. Porque, o sea, si bien estamos de acuerdo que la laicidad se construye, hay un mito, que es el mito de la laicidad, que no somos tan laicos y demás, que lo ha trabajado un antropólogo, Nicolás Ligú y demás, igual sí somos un país laico, militante, inclusive en la academia, inclusive nosotros al momento de escribir el libro nos preocupábamos también por eso, o sea, somos un país laico. Pero en los 60 y en los 70, ¿por qué por qué se da esta ebullición de actores religiosos en el espacio público y en lo político por excelencia como espacio público? Yo creo que no bastan con respuestas simples, con respuestas como obvias. No es solo la Revolución Cubana, no es solo el Concilio Vaticano II. Creo que es como intento buscar más respuestas, porque no es solo que también que en el 38 había cantidad de católicos en la calle y todo eso. Bueno, sí, estaban en la calle, pero ¿qué tanto participaban en lo político? Perdón que esté divagando, pero me hiciste es una pregunta interesante, que todavía no tengo una respuesta, entonces... Que no la tenga. Pero es interesante los puntos que vos decís, por ejemplo, acá en Argentina, esto de, ¿cómo es que decís? El tema de la violación a la ley de laicidad, ¿no? Qué interesante que por lo menos tengan, vos decís, bueno, hay una militancia uruguaya al respecto, eso acá no existe, digamos. Yo ayer lo conversábamos, no existe, tanto que en un acto público están los agentes, los actores religiosos en las instituciones, está la simbología, así que es como interesante ese marco, digamos, uruguayo, independientemente de que, como muestran en el libro, o lo que vos señalás, Diana, para este periodo pareciera, o que hay un paréntesis, pero más que un paréntesis me parece que, bueno, es esa porosidad que se da a lo laico, ¿no?
bueno, y seguramente pensarlo en términos latinoamericanos brinde, del contexto latinoamericano, brinde más respuesta. Y en relación a eso, el capítulo 5, ustedes lo dedican al vínculo entre violencia y religión, o violencia y cristianismo. Ahí presentan grupos, actores, incluso una cronología. Sigue apareciendo a veces, no para los casos centroamericanos, que son los clásicos que más conocemos, pero sí a veces pensándose para el Cono Sur el tema del vínculo entre violencia y religión como un tema controvertido. Seguramente han tenido, no sé, quisiera que nos cuenten también cómo ha sido analizar ese vínculo de violencia y religión en un país laico. Ya ha sido difícil analizarlo. Sí, y en un país laico también. Pero no solo por la laicidad entendida en el sentido religioso, sino también en la laicidad en el sentido político. Porque como dice Néstor da Costa, Uruguay y hay otro país que ahora no recuerdo, tienen la excepcionalidad que la laicidad no es solo la laicidad en sentido religioso, sino también en sentido político. Esta denuncia que yo decía de violación a la laicidad se da en lo político y en lo religioso. Y acá estamos hablando de siempre me dicen que yo estoy metiéndome en las dos, en la doble laicidad. Este capítulo, el quinto, fue uno de los primeros que empezamos a escribir y fue el último que entregamos, que entregamos el borrador, el que entregamos que seguíamos editando párrafos, por esta cuestión de la dificultad del tema de la violencia. No solo por el hecho de la violencia con el cristianismo, con lo cristiano, con lo religioso, sino con la violencia en general, o sea, con la tensión entre historia y memoria, con la tensión entre la democracia, la transición democrática y demás. O sea, cómo se construye el presente, muchas tensiones que están asociadas hacia la noción de violencia. Esto implicó que, como decía, bueno, si bien fue el primer capítulo, fue uno de los más difíciles de trabajar porque implicaba definir conceptualmente cómo queríamos trabajar la noción de violencia, asociada a política y asociada a religión. Particularmente, yo decidí que quería mostrar, y espero que se note, ustedes me dirán quienes lo leyeron, quería alejarme en ese capítulo, porque para mí hay toda una línea de trabajos que asocian a los movimientos armados a movimientos que son movimientos militares, a que asocian a la práctica militar, a la acción armada. Y yo no quería que este capítulo y que este libro, que además es un libro que habla sobre religión, que traza el vínculo de religión y política, partiera desde ahí. Entonces, el desafío que tuvimos con Nico fue, bueno, ¿cómo trabajarlo? Y lo que hicimos fue mostrar primero esta cronología que vos decías. Bueno, mostrar que no fue que la discusión sobre la violencia se dio en amplios sectores de la sociedad, o sea, y que se dio en
en el cristianismo, pero no solo en los que integraron el ML, no solo en los cristianos que integraron el MLN. Entonces lo que recogimos fue que, y la dificultad también estaba, y que esto fue también una dificultad que en lo personal tuve con una de las editoras del libro, que hay que como desarmar ciertas lógicas de que violencia, lucha armada, revolución, todas esas cosas a veces están como muy asociadas, como que son conceptos muy asociados, entonces a veces como que me los cambiaban como similares, y yo no quería decir lo mismo, quería determinar que violencia era una cosa, lucha armada era otra cosa, revolución era otra cosa, y que quedara explícito porque quería mostrar el proceso, cómo iban hablando, cómo se iba reflexionando sobre eso. Entonces lo que hicimos fue esta cronología, mostrar cómo el Partido Demócrata Cristiano fue reflexionando sobre la violencia, cómo se fue reflexionando sobre las vías que se iban agotando, y se iba llegando hacia la posibilidad de la lucha armada, por más que el Partido Demócrata Cristiano no integró la lucha armada como opción de transformación social. Así, en ese marco nos paramos nosotros. O sea, después hay otras interpretaciones sobre la violencia y la lucha armada y la revolución, pero así lo entendí yo. O sea, realmente fue, esto yo creo que lo he comentado con Lucas y no sé si lo comenté con Mañi, pero realmente acá fue un trabajo muy difícil conceptualmente, porque cómo transmitir, eh, que acá hay toda una reflexión teórica muy difícil, hay una decisión teórica una apuesta teórica muy grande, pero no está escrita. No está escrita, entonces acá estoy parada desde una posición donde apuesto a una relación entre política y violencia y religión, pero no está escrita. Al principio estaba escrita, pero como después apostamos a que no fuera denso, a que no tuviera que no tuviera demasiada teoría, se borró. Entonces lo que hice fue, bueno, complejizar y relacionarlo al capítulo anterior, al capítulo 4, en donde muestro más las trayectorias, a los movimientos donde integraron. Entonces fue un desafío, pero realmente yo quería mostrar, no quería aportar a los estudios de violentología, ni a los que consideran que la religión aporta a que estos grupos fueran irracionales, a que fueran tipo, que la religión da elementos para lo irracional de los movimientos armados. No quería, pero podría haber aportado. Entonces, y tampoco a que los cristianos se levantaron un día y dijeron, bueno, me voy a integrar a movimientos armados. Entonces lo construí en relación al capítulo 4, en donde muestro como esas trayectorias. Pero fue un núcleo difícil y en construcción constante o sea, afectiva con los entrevistados. Y como contraparte, los capítulos 6 y 7 se ocupan de esos grupos cristianos que se oponen a aquellos grupos cristianos más vinculados a las izquierdas y que apoyaron ya en los 70 la dictadura uruguaya. Ahí ustedes reseñan muy bien, nombro algunos nomás, ¿no? Pero tradición, familia y propiedad, el catolicismo integrista uruguayo, los misioneros norteamericanos vinculados a la CIA, bueno, la secta Amón, entre otros, entre varios. Ahí queda explícita esta guerra fría que se vivió en estos bloques religiosos, ¿no? Que vivieron las iglesias cristianas del continente y del Uruguay en particular. ¿Qué continuidades encuentran ahora? Digo, porque eso es un momento, es la Guerra Fría, pero si tuviesen que pensarlo post-80 o post-democracia, post-85 para ustedes, para acá, post-85, ¿no? Sí. Para acá, ¿qué continuidades se encuentran? Bueno, ese libro no está escrito todavía, eso no está en el libro, eso sería fuera del periodo. Pero sí, Diana se enfocó en esos capítulos más vinculados a los grupos
vamos a decir, revolucionarios, de transformación social, no violenta, pacifista, educación popular, bueno, toda esa parte, y yo me enfoqué más en la parte de los grupos cristianos o religiosos que apoyaron al autoritarismo, y sigo por esa vía de los cristianos en las derechas. Bueno, las continuidades, digamos, no están no fueron una aspiración del libro, realmente empezamos a descubrir el vínculo entre los 60 y el presente, investigando, de alguna forma, yo voy a decir que inocentemente investigando el catolicismo integrista y el Grupo Moon y las derechas evangélicas, uno descubre que en realidad el mapa político-religioso uruguayo no se ha modificado tanto en las trayectorias de los apellidos, las familias, los partidos políticos y los proyectos de sociedad. Porque cuando en ese momento histórico se habla de la defensa de la cultura occidental y cristiana, la defensa de los valores tradicionales de la familia, o cuando se habla de combatir la infiltración comunista en la iglesia, equiparable hoy a combatir la infiltración del género o el feminismo en la sociedad o de la ideología de género. O sea, cuando uno escucha esos discursos o analiza el discurso del cristianismo de derecha de los 60, 70, 80, tiene muchos elementos en común desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista ideológico con los argumentos que se utilizan hoy en el ámbito de la derecha evangelical para referirse a las corrientes teológicas conservadoras que provienen del fundamentalismo evangélico norteamericano, o cuando uno traza el origen del catolicismo integrista, que defiende una concepción de cristiandad nacional, nación católica, digamos, de una visión incluso no a favor del Estado laico o en contra del Estado laico, y todas esas concepciones católico-integristas que tienen su trazo, que viene del franquismo, que vienen del catolicismo integrista, todo eso que en Uruguay llega con fuerza o se desarrolla a finales de los 60, está muy presente en las visiones teológicas e ideológicas, por ejemplo, del nuevo partido político que hay en Uruguay, que tiene casi 11% de votos, que es un partido de origen más militar, que es Cabildo Abierto, que no es un partido confesional católico, pero no lo es, digamos, aclarar que no es un partido confesional católico, pero sus principales líderes están todos enmarcados en el catolicismo integrista. O sea, los 3 senadores que tienen, 3 senadores en Uruguay es el 10%, digamos, del electorado, digamos, es bastante, porque hay 33 senadores. Entonces, este partido tiene un discurso en sus principales líderes que es así, realmente es muy explícito en su catolicismo integrista, cosa que es novedosa en cierto punto para esta comprensión de que se ha ido desarmando en estas últimas 2 décadas, de que en el Parlamento uruguayo no se usan argumentos religiosos, por ejemplo, ¿no? Que la argumentación desde la narrativa religiosa en el Parlamento uruguayo estaría vedada o imposibilitada. Paradójicamente, hoy tenemos todo un bloque dentro de la coalición de gobierno que tiene esta tradición católico-integrista, más otro sector dentro del Partido Nacional que tiene esta comprensión más de la derecha evangélica, de la mayoría, de un movimiento que es uno de los que uno puede ver como un antecedente, habría muchos, que es la mayoría moral, que fue fundada como un movimiento político-religioso en Estados Unidos a finales de los 70 para evitar el avance de las agendas de diversidad sexual y género en Estados Unidos en los 70, y más o menos con ese mismo esquema llega hacia América Latina en las décadas posteriores. Y después el Grupo Moon, la secta, conocido como secta Moon, Iglesia de la Unificación, fundada por el reverendo Moon, que en realidad se conecta con esta dimensión más desde lo político, porque en sí no es un grupo religioso que tiene una base empresarial, una base militar, o sea, tiene intereses en el mundo de la venta de las armas, en el mundo político, participa en la conformación de la fundación de la Liga Anticomunista Mundial, o sea,
el Grupo MUN es uno de los brazos fundadores del anticomunismo a nivel internacional. Entonces, cuando investigamos y vemos que en los congresos anticomunistas latinoamericanos participan actores del Grupo MUN, del integrismo católico y de la derecha evangélica norteamericana, vemos que no es tan casual la unión de estos actores religiosos en la defensa de los gobiernos dictatoriales latinoamericanos. O sea, los congresos anticomunistas, en esto Ernesto Bojoslavsky, que es ahí un argentino, ha trabajado mucho este tema. En el caso uruguayo, Magdalena Broquetas, todos los grupos de las derechas. Pero bueno, yo ahora, digamos, enfocando en las derechas católicas y evangélicas, tomando como referente a estos historiadores de la región que han trabajado las derechas políticas, uno puede hilar fino y ver cuáles son las especificidades de la trama de la derecha cristiana uruguaya, vamos a decir, en su cara católica o evangelical conservadora. Y bueno, sin duda que en los mediados de los 60, el anticomunismo, la polarización de la Guerra Fría, que empieza a darse con fuerza, o sea, el anticomunismo y la persecución de cualquier idea, anticomunismo como oposición a cualquier idea de transformación social, no solo al Partido Comunista, ¿no? Obviamente. O sea, que el Partido Comunista igual en Uruguay tiene bastante presencia, pero el anticomunismo era la oposición a las ideas de la democracia cristiana, de la teología de la liberación, las ideas de la educación popular, o sea, es la oposición a la adopción de los cambios del Concilio Vaticano II. O sea, cuando decimos anticomunismo en el cristianismo de ese momento, decimos una férrea oposición a cualquier viso de cambio progresista o aperturista del ámbito cristiano. Y bueno, la presencia en el ámbito evangélico, que es menos conocida que en el ámbito católico también, como pasa en Argentina, que ahí justo está Natalia, que es del grupo, Natalia Morbelli, que es argentina, que es de este grupo que está investigando sobre los evangélicas en la resistencia a la dictadura en Argentina. O sea, la presencia de lo evangélico en Uruguay también es bien poco visible. Un poco más en la teología de la liberación, con la iglesia metodista o la iglesia valdense, pero el papel de los evangélicos de derecha en Uruguay, en el contexto de la dictadura, es muy hasta el libro casi no había nada escrito, vamos a decir, de esas expresiones en realidad. Y es interesante porque uno empieza a ver continuidades en las redes, continuidades en la teología y continuidades en las formas de participación política. Bueno, lo dejo por ahí. Entonces, sin duda, no nos propusimos ver el presente en el libro, obviamente, pero sí hay trazos de continuidad. Sí, eso se nota, por eso también lo preguntaba. Yo tengo una última pregunta, después podemos abrir, obviamente, el micrófono para quienes quieran. Pero bueno, la última pregunta está atada a la continuidad que el libro muestra también con el documental que dirigiste vos, Nicolás, que se llamó Fe en la Resistencia y que es parte de ese proyecto, y muestra el libro cómo las iglesias cristianas, católicas, en su vertiente católica, en sus vertientes protestantes, fueron eslabones importantes en esa cadena de solidaridad para acompañar a los detenidos políticos, para poder sacar del país a quienes partían rumbo al exilio, y cómo estuvieron presentes en lo que nosotros, vi que no le llaman así, pero lo que nosotros le llamamos la transición democrática, también están presentes en momentos, digo, el ayuno del Serpaz, que fue como un momento político, religioso importante, que también lo trabajan, y otros hechos. En ese caso, para tomar una cuestión, no sé si comparable, pero para graficarla, y Uruguay vivió una suerte también de lo que fue la Vicaría de la Solidaridad en Chile, solo que acá está mucho más presente la cuestión ecuménica, ¿no? Trabajando la vertiente protestante y la vertiente católica a la par, bueno, en este cúmulo de solidaridades y de resistencia a la dictadura uruguaya. Así que les dejo esa como pregunta o como reflexión, por lo menos de mi parte, y después abrimos el micrófono si quieren, pero para que nos cuenten. Sí.
está presente acá en el último capítulo, pero viste, que está, esto de lo ecuménico, está presente no sé si en todo el libro, Sí. pero es algo que está presente en varios ejes del libro. O sea, está presente por lo menos desde el 60 y algo en Uruguay. O sea, está la conformación del grupo ecuménico para acompañar las marchas cañeras, o sea, la marcha de los trabajadores de la caña de azúcar que vinieron desde Artigas hasta Montevideo en el reclamo de mejores condiciones de trabajo y salario. O sea, hay un ecumenismo muy importante en Uruguay en la conformación de un movimiento ecuménico. No solo en la conformación del movimiento como tal, pero también en la agencia, o sea, en la acción. También elaboraron actividades concretas, ayunos y todo. Pero eso fue importante para nosotros en el libro mostrar eso. Fue importante también mostrar, y mostrarlo desde el segundo capítulo, creo, ahora no me acuerdo porque no repasé el libro para esta charla, pero fue importante mostrar este recorrido de lo ecuménico y trazarlo, además porque nos permitía trazar también la conformación del Serpaj en Uruguay, que acá capaz que me meto en algo medio complejo, pero nosotros queríamos mostrar que el Serpaj no era solo con todo respeto, pero no era solo una instauración de que Pérez Aguirre, el de ustedes, el Adolfo Pérez viene, y con todo respeto, viene solo a Uruguay y dice, ay, instalemos el Serpaj en Uruguay, sino que era la cristalización de varios procesos ecuménicos que se, que se, eh, que se coordinan y que hacen a la resistencia a redes de resistencia a nivel territorial en Uruguay. Entonces, no nosotros, en realidad siguiendo a unas autoras, bueno, a Soledad Católica, pero también a una autora de acá de Uruguay. Entonces queríamos mostrar eso, mostrar los procesos de Uruguay, porque si no queda como que Uruguay recién tiene un movimiento de derechos humanos recién en los 80, que hasta los 80 Uruguay no tenía movimiento de derechos humanos. Y en realidad, como nosotros vemos, Uruguay no tenía un movimiento fundado hasta los 80, no tuvo un movimiento así, porque tenga un título y algo que diga movimiento de derechos humanos, pero tenía toda una cristalización, una red territorial ecuménica desde el 68 o antes. Entonces queríamos mostrarlo y trazarlo en el libro. Eh, por eso ecuménico que mencionas está ahí. Y creo que es una característica me sale de la comunión, pero no sé por qué me sale de la comunión, pero de la comunión de lo católico protestante, que fue bien importante, por lo menos por lo que yo rescato en los relatos de los entrevistados de esa época. O sea, te dicen Emilio Castro, Fartelli, como lo tienen muy presente, Sí, eso. porque quizás lo que tratamos de reflejar es que hay una dimensión ecuménica que no es solo institucional, Eso. es institucional en la defensa, en la articulación, en la financiación, en lo institucional que se precisaba generar esos espacios de protección, sea para la salida de los refugiados o de los exiliados políticos, o sea, toda esa contención institucional, pero después hay un ecumenismo que es muy real de las bases cristianas, que era gente que efectivamente hacía cosas juntos y juntas, y soñaban proyectos de sociedad, y hacían comunidad, y hacían comunión. O sea, realmente compartían la vida con un proyecto que era político-religioso, que los incluía, y incluía un montón de gente, de todo Uruguay, ni siquiera era solo algo montevideano tampoco, era algo que, por lo menos en toda la zona litoral,
Colonia, Soriano, Paysandú, Salto, Artigas, o sea, en toda esa zona donde hay también iglesias protestantes significativas en ese momento histórico, era una cosa ecuménica bastante importante en las bases. Entonces, cuando ese ecumenismo de base que viene de los años 60, cuando llega la dictadura, agarra una red de gente que estaba trabajando junta, que no se conoció solo porque lo empezaron a perseguir los militares, sino que ya venía de toda una trayectoria que se da después en la fundación del Servicio Ecuménico de Reinserción, la refundación del SERPAJ, porque en realidad el SERPAJ en Uruguay ya existía desde los años 60, con precedentes del movimiento del pacifista, de la no violencia, también desde los años 47, creo que era 49 por ahí. O sea, en Uruguay ya había antecedentes de la no violencia, el pacifismo, desde los finales de los 40, un ecumenismo que, yo me acuerdo hablando con Elizaga, que era un sacerdote especialista en ecumenismo de acá, decía que ellos habían empezado a hacer ecumenismo con los pastores, los curas, de antes del Concilio Vaticano II, o sea, ya era algo que se hacía más allá de los cambios institucionales que apoyaron ese movimiento, ¿no? Entonces yo creo que el libro representa eso, y por eso cuando vamos después estamos yendo a los lugares, o cuando empezamos a compartir, la devolución es muy ecuménica también hoy, porque la gente que vivió esa experiencia sigue teniendo esa espiritualidad o esa perspectiva. Y también es ecuménica en otro nivel, que es más que allá de lo cristiano, que no sería la palabra ecuménica la más correcta, pero que es ecuménica en el sentido de mundo habitado, de ecumene, de que es totalmente, trasciende lo confesional. O sea, este movimiento que es de resistencia tiene en muchos espacios el cobijo de lo eclesial, el apoyo de la espiritualidad, pero incluye un montón de gente que no se siente cristianamente confesante, pero que sí se siente parte de un movimiento, de un mundo nuevo, más justo, más humano. Y ahí incluye un montón de gente, especialmente en Uruguay, que tiene como una fe antropológica, diría Juan Luis II, o una visión de mundo hombre nuevo, mujer nueva, que los incluye en ese mismo proyecto. Entonces cuando hablas, por ejemplo, no sé, para poner a alguien muy evidente, o sea, le entrevisté yo a Lucía Topolansky, la esposa de Mujica, que fue formada por las dominicas, que no se considera cristiana, pero se considera parte de ese momento de siendo joven, con un mismo proyecto, junto con un montón de curas, monjas, pastores, laicos, laicas, no sé qué. Entonces tenés un montón de gente que, vamos a decir, comulga con esa visión de mundo, que incluso en Uruguay lo espiritual acompaña ese momento histórico, y por eso Biglietti canta al hombre nuevo, por más que no sea cristiano. Entonces, ahí me parece que se da una comunión que es interesante también, verla más allá de lo institucional, me parece. Bien, sabes que había armado una pregunta vinculada a lo musical, pero de última sí, vamos a abrir el micrófono y si no la hago. Abrimos el micrófono, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, algo, aprovechemos que están les autores. Bueno, yo... ¿Puedo? Sí, ¿ves? Ahí vi que Bueno. Petra por... ¿Cómo? Petra, dale. Bueno, sí. Yo quería preguntar si analizaron o tuvieron en cuenta, por ejemplo, lo que sucedió en el franquismo, los curas rojos que apoyaron a la República, si analizan algo de todo ese periodo. No. O sea, hay alguna mención al franquismo, pero muy puntual. No es que no haya sido importante la migración de exiliados del franquismo en Uruguay, porque la hubo, pero claramente, por lo poquito que sé de los exiliados españoles que llegan del franquismo a Uruguay, claramente no eran los católicos, justamente, eran más bien los que huían del franquismo, que eran bastante, sí, bueno, decir, anticlericales, o digo, porque de los curas rojos, de esos curas rojos, no recuerdo de esa presencia acá. Claro. Sí, Nicolás, mi pregunta era porque en Argentina sí hubo algunos exiliados, además de los
anarquistas, republicanos en general, ¿no? Por eso preguntaba. Gracias. No estoy diciendo que no haya, Petra, puede ser que haya, pero no surgió en las entrevistas. O sea, estoy pensando que sí, Pierluigi, estoy pensando un cura ahora sí. Ahora que pienso, hay un cura que creo que, si no me falla la memoria, se llama Pierluigi, que estaba en el interior, que me parece que era exiliado del franquismo. Te lo puedo chequear y te lo puedo mandar por un mail. Mañe. Sí, gracias. Bueno, Dayana, Nicolás, a mí me gustó mucho el libro, me parece que se ve muy bien esa búsqueda de la alta divulgación y por momentos tiene como un ritmo casi periodístico, pero también se ve el andamiaje conceptual y teórico y esas decisiones de las que hablaba Dayana, ¿no? Que está, pero digamos, no está como marco teórico, eso es lo interesante, justamente, que está en la manera de contar, la manera de poner las distintas escenas. Me parece que comparto todos los aciertos que mencionó Lucas, eh, esta idea de hablar de los cristianismos, las distintas escalas, la Guerra Fría, que es una escala, pero es mucho más que una escala, y ver esa dimensión religiosa de la Guerra Fría. Y también coincido en esto de que tensa y pone en cuestión muchos sentidos y lugares comunes de los uruguayos, de los argentinos sobre los uruguayos, ¿sí? Y eso está buenísimo. A mí hay algunas cosas que me intrigaron mucho y bueno, si pueden contestarme, si no, no pasa nada. Una es la composición de las imágenes que acompañan el libro, que, que también son una suerte de editoriales. Ahí también hay narración, ¿no? Ahí también hay punto de vista. Bueno, que cuenten un poco esto, si quieren, si pueden. La otra cosa que me interesa es el encuentro con el archivo de Irene Schaeffer, cómo fue, eh, porque dicen que se lo encontraron y uno no se encuentra ese archivo ahí caminando por la 28 de julio. Eh, por otro lado, me interesó mucho esta reconstrucción que hacen de la religiosidad dentro de las cárceles y de las prácticas religiosas dentro de las cárceles. Me parece que eso es algo sumamente original, que no tenemos mucha evidencia. Preguntarles si dependía necesariamente de la presencia de un sacerdote o un pastor o una religiosa, o podía darse por fuera, digamos, más allá de un ministro. Eh, y eso me encantó, me parece, porque acá hay algunas experiencias, sobre todo de laicos, militantes, católicos, que cuentan experiencias parecidas, ¿no? O de, qué sé yo, arrestos de curas del tercer mundo, por ejemplo, en Rosario, a fines de los 60, y que mientras estaban detenidos celebraban misa, y eso generaba, este, generaba un clima un particular, incluso en las fuerzas de seguridad, ¿no? En la intervención era como una suerte de escudo, o podía funcionar como una suerte de escudo en algún momento. Y la otra cosa que me interesa, que algo me había contado en algún momento Nicolás, es ese bestseller de Tradición, Familia y Propiedad. Digamos, cómo fue esa circulación del izquierdismo en la iglesia, se llama. El izquierdismo en la iglesia es el libro. Bueno, lo que puedan y lo que tengan ganas. Dai, ¿querés empezar por lo de las imágenes o algo? ¿O empiezo? ¿No? ¿Voy?
Bueno, empiezo por lo que seguro tengo que corresponder yo, que es lo de Irene, lo de Shepherd, que algo le comentaba a Lucas off the record, pero vamos a compartir un poco de información de eso. Esta señora, Irene Shepherd, era de la iglesia metodista Emanuel, que es una iglesia que ahora ya no existe más, en realidad como congregación metodista habla inglesa, pero una congregación que nucleaba tanto al empresariado estadounidense e inglés, que en ese momento en Uruguay es un empresariado muy importante. O sea, los capitales británicos y norteamericanos en las fábricas uruguayas en los años 60, 70, o sea, es realmente un grupo de lobby, digamos, ¿no? O sea, es algo importante. También estaban los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en esa misma comunidad, y entre ellos el jefe de la CIA. Ese aspecto que lo tenía por relato lo pude comprobar hace pocas semanas, en realidad, tener en mis manos la ficha de membresía del jefe de la CIA en la Iglesia Metodista de Habla Inglesa de Montevideo, junto con la del embajador estadounidense. Ese archivo ahora está en la Iglesia Metodista, en el archivo histórico de la Iglesia Metodista, tanto el de la Iglesia Emanuel, que es esta iglesia, como el del archivo de la señora Shepherd, que era de esa iglesia también. Cuando hablo de iglesia, hablo de una comunidad de 100 personas máximo, o sea que es una comunidad pequeña, que igual para Montevideo 100 personas no es que es tan poco, pero es un grupo de élite, digamos, o sea, es un grupo influyente en la sociedad en ese momento. Y bueno, la señora, la señora murió, y en su casa fue que encontramos el archivo, porque bueno, su casa terminó en manos de una ONG cristiana, en la cual parte del equipo estábamos involucrados. Entonces fue en su propio domicilio que encontramos el archivo, y el archivo ahora, digamos, está en propiedad, vamos a decir, de la Iglesia Metodista, que era la iglesia a la cual la señora efectivamente, o sea, ella era miembro. Entonces, se podrían hablar después más detalles, pero en sí el archivo estuvo sin, o sea, vamos a decir, está casi sin uso de investigación, y estamos en un proceso de digitalización del archivo, y nuestro deseo ya está digitalizado más o menos un 10%, poner unas 500 páginas, y la idea es ir disponibilizándolo. Quizás ya a fin de año podemos compartir la primera parte del archivo, por lo menos lo más importante. Que en el libro hay algunas de las cartas y cosas más interesantes, como una carta de agradecimiento de Margaret Thatcher por su informe y su artículo sobre iglesia y socialismo. O sea que es como la joya de la corona. La joya del archivo es la carta de Margaret Thatcher firmada por Thatcher. Pero bueno, entonces ahí vamos a lo que Lucas decía. Montevideo, siendo una ciudad tan pequeña, tanto nucleaba a la sede de los organismos ecuménicos del progresismo protestante de Iglesia y Sociedad en América Latina, la sede, organismos del Consejo Mundial de Iglesias, estaban en Montevideo para América Latina, y también estaban el jefe de la CIA, la señora inglesa. O sea, realmente esta pequeña ciudad tuvo las tensiones de la Guerra Fría en pequeños espacios comunitarios, porque estamos hablando de pequeñas comunidades religiosas. O sea, la iglesia metodista en ese momento, uruguaya, máximo serían 5.000 personas. Entonces, estamos hablando que en una pequeña iglesia convivieron el jefe de la CIA y pastores que seguramente tenían vínculos con la KGB, de alguna forma. Entonces, esa es la geopolítica que se mueve en el libro, y del cual damos un poquito cuenta. Y después de lo de la otra cosa lo de tradición, familia y propiedad, la circulación del libro, porque ya tengo listo el trabajo, Mañe, para mandártelo, así que ya lo vas a poder leer. O sea, la circulación del libro, se editaron 6.000 ejemplares del libro, en 2 ediciones en Montevideo, de Izquierdismo, lo tengo acá al lado porque lo estoy leyendo. Izquierdismo, Izquierdismo en la Iglesia, compañero de ruta del comunismo, en la larga aventura de los fracasos y las metamorfosis, y tiene una estrella del MLN y un gorro episcopal ardiendo en llamas. O sea, este libro tuvo mucha repercusión en Uruguay porque fue levantado por toda la prensa, los diarios y por toda la prensa en Uruguay, y después dice que fue reeditado en España inclusive el libro,
y es un libro de denuncia a la supuesta infiltración comunista en la Iglesia Católica en Uruguay. Es una producción de la TFP, de Tradición, Familia y Propiedad. Y bueno, Debe haber sido algo similar al de Sacheri acá, que se llamó La Iglesia Clandestina, que es una denuncia constante a la infiltración marxista en la iglesia. Mira, te tiro algo para para tu trabajo. Ahí va. Para que- Este es del año 76, este libro, o sea, es un libro que ya sale en dictadura, digamos, ya estaba bien presente, o sea, en el 73 fue el golpe de Estado, en el 76 sale el libro, y en el 77 los militares sacan un libro, a ver, o en el 75, bueno, más o menos en el mismo momento también los militares sacan el de las Fuerzas Armadas al Pueblo Oriental, ahora me queda la duda si es el 75, el año de la orientalidad. 75, bueno, pero los militares también sacan un libro grande que le dedican un capítulo a hacer algo similar a lo que hace la TFP, que es de alguna manera dar cuenta de todos los grupos religiosos cristianos que ellos consideraban que estaban con la subversión. O sea, eso es lo interesante también del país laico uruguayo, digamos, vamos a decir, rompiendo el esquema de la laicidad, que mismo el libro de los militares le dedica un capítulo completo al tema religioso, y que también la propia Dirección Nacional de Inteligencia y los organismos del Estado, militares y policiales, dedican muchos recursos humanos para controlar a las iglesias. O sea que eso que parecía tan supuestamente privado, como sería la religión o la iglesia, en realidad es un asunto público para el Estado y para el gobierno dictatorial. Realmente es un problema las iglesias influenciadas por la teología de la liberación. Realmente es un problema sobre el cual se ocupan, vamos a decirlo así. No sé, por ahí, esas dos preguntas. Lo de las imágenes. Tienen de todo, la idea es que sean un collage en la mayoría de las imágenes que están adentro. Está la tapa, que es como un collage en donde presenta, como que inaugura el capítulo, y adentro tiene documentos, tipo así, están los personajes, atrás está tipo quiénes son, y después tiene adentro documentos también con símbolos y eso. Hay más Lo de que 30 imágenes. Tremendo laburo. En algunos casos tiene documentos de inteligencia, en otros tiene documentos, no sé, una frase de una foto que nos pasaron de la entrada de una de las comunidades que se conformaron en el 74, en otras tiene comunidades de jóvenes de scout, en otras tiene artículos de prensa. Es variado, intentamos que sea variado, inclusive intentamos que no sea tan repetitivo el recurso de siempre poner, por ejemplo, prensa. Y lo fundamental, porque todo fue como bastante pensado, no sé si fue como muy, intentamos que no sean entendidas las imágenes como anexo, sino que sean entendidas como parte de la producción del libro, o sea, que sean entendidas como texto, por decirlo de alguna forma, que sea parte de la lectura. Está logrado. Y bueno, genial. Que dé información y demás. Eso fue importante y por eso tiene tantas imágenes. Imágenes y texto dentro de las imágenes. Lo otro, lo de la religiosidad de las cárceles, es un temón. Es un temón que no está tan trabajado, o sea, me gustaría que esté más trabajado en el libro, pero no, con esto de la pandemia no pudimos hacer muchas más entrevistas como las que teníamos planeadas. Y después, lo que daba en la misa, este encuentro, en realidad que no era la misa, porque según a quien entrevistes, porque los que eran ex sacerdotes te dicen la misa, los otros, los pastores, no. En realidad, si bien eran considerados, o sea,
está el ejemplo de, por ejemplo, José Videgain, que habíamos hablado. En realidad él ya no era sacerdote, él era ex sacerdote, porque él ya había dejado de ser, en algunos casos, o sea, en algunos casos eran ya laicos, o sea, habían dejado de ser. Bueno, en realidad Videgain no me acuerdo si ya había dejado de ser, pero algunos ya habían dejado de ser sacerdotes. Yo le comentaba a Lucas ayer que en muchos casos los sacerdotes que yo trabajo justamente, por ejemplo, los sacerdotes que ingresaron al MLN y demás, que después estuvieron presos, ya habían dejado de ser sacerdotes y eran laicos. Y en el penal de libertad, quienes oficiaban estos encuentros, por lo general, eran estos que están mencionados ahí, los pastores o los sacerdotes, o los que habían hace poquito dejado de ser sacerdotes, pero sí hay muchos, no sé si está trazado en el libro porque ahora no recuerdo, pero sí en las entrevistas que yo hice. Pasa que las entrevistas que yo hice para la maestría, para mi tesis, no están utilizadas para el libro. Sí hay menciones a que en los cuarteles, porque nosotros tuvimos también como ahí, no sé si le llaman cuarteles, pero como el sistema represivo de Uruguay fue que pasaron por centros clandestinos de detención, centros de reclusión y el penal de libertad y Punta de Carretas y demás, pero en los cuarteles hay como mención a que a este clima que generaban los pastores y los sacerdotes y los religiosos en general, que generaban incluso en la guardia, como decís vos, como decías, Mañe. Esto igual lo cuentan los propios religiosos. Habría que ver si lo cuentan los otros. La mención que hay de este clima que generan los religiosos está en el libro de uno de los secuestrados por el MLN, saliendo del ámbito cárcel de la represión esta, sino en uno de los secuestrados por el MLN, el embajador, no me acuerdo cuál, te volví el embajador libro. de Inglaterra. De Inglaterra, él dice que por el trato y por el trato que le dieron y demás en la cárcel del pueblo, él se da cuenta que debía ser un cura, debía ser un cristiano, no sé qué. Entonces cuando le pregunta, él dice que era un cura o algo así. Ahí sí hay una mención de alguien que no cuenta desde su propia, o sea, porque está la mención de los propios religiosos diciendo de que ellos generaban un clima de tranquilidad y demás. También está la mención de que en el penal de libertad habían celdas, estaban las celdas que eran de A2 y después estaban las barracas. Las barracas se pusieron igual con la caída del Partido Común, más adelante cuando cae más gente, más gente. Pero al principio, cuando estaban de A2, cuando había un caso de alguien que tenía como muchos problemas, como que estaba más complicada la situación, ponían a un cura o algún religioso para que tranquilizara, para que estuviera más como calmo y demás. Supongo que ahí en Argentina capaz que hay similar relato. Eso estaba como mencionado. Pero así de reuniones, así encuentros, no tanto. Y tampoco en las cárceles de mujeres tampoco. O sea, si lo En laico la que cárcel de quieran. mujeres, por lo que hasta donde pudimos saber, en la cárcel de mujeres no hubo tantos permisos como en el penal de libertad tuvieron. Que los permisos sí los consiguieron en tanto que eran curas y pastores. Por Si eso. hubiesen sido solo laicos, no hubiesen tenido los permisos. O sea, incluso la investidura ministerial les valió frente a los militares para conseguir esos permisos para oficiar una misa de Navidad con un montón de presos. No fue algo chiquito solo dentro de la celda, que ese apoyo pastoral adentro de la celda mano a mano se debe haber dado muchísimo, más que solo esos actos grandes, que es lo que la gente recuerda. En los actos grandes participó un montón de gente que no era cristiana, porque debemos saber que la mayoría de los presos no eran cristianos, pero la mayoría de los presos igual querían ir a la misa, culto
ecuménico de Encuentro. Navidad, porque era el espacio para encontrarse. Y sí me parece que ahí el ser ministro ordenado, vamos a decir pastor o cura, juega un rol simbólico. En el relato incluso de los que yo, no sé, como Artigas Gandolfo, un par de casos que yo hablé con personas que no eran cristianas, que eran explícitamente ateas, la figura del pastor o el cura realmente como tenía un lugar entre pares, igual en el caso quizás de estas celebraciones, ¿no? Aunque había laicos o gente que era ex cura o ex pastores. Me parece Sí, que pero todo vos el tema de la espiritualidad, igual, todo el tema de la espiritualidad en la cárcel trasciende lo confesional. Sí. No pudimos entrar en profundidad en ese tema, pero queríamos también dar cuenta de que la búsqueda de lo trascendente y lo espiritual en la cárcel tiene mucho que ver con la situación crítica en la que está el ser humano ahí, y una cosa que trasciende mucho lo confesional, igual, lo institucional. Vos te Bueno. fijás igual la ficha de los presos, o sea, que tenía los militares de los presos, y no están actualizadas. Por ejemplo, dice, en ocupación dice cura, y yo, porque los entrevisté, sé que en ese momento yo no era cura. Entonces ahí juega un poco, habría que ver si se da esto de que, bueno, los dejaban hacer reunión pensando que era cura, pero en realidad si se da esto bueno, le aviso que no soy cura, no sé, no estaban como actualizados, por decirlo de alguna forma. Es muy discutible cuando un cura deja de ser cura, es otra discusión. Bueno, en este No se saca caso, para ellos era importante. Les agradecemos el tiempo, Dayana, Nicolás, el tiempo, les agradecemos haber podido leer el libro y compartir en este encuentro la investigación y el aporte que han hecho a lo historiográfico y también en lo político, en las discusiones de lo político y lo religioso. Así que muchas gracias a los dos, a les dos por estar acá. Valen, te cedo la palabra. Sí, no, unirme también a los agradecimientos que hace Lucas y decirles que, bueno, en mi caso particular, para hacerles preguntas debería haberle leído el libro, y todas las preguntas que se me ocurrían son cosas que ustedes aclararon específicamente sobre los que no habían abundado, por ejemplo, el tema de la laicidad, etcétera, y del laicismo, o sea, desde el punto de vista teórico, que pueden haber trabajado, pero no lo habían abordado así en el libro. Y bueno, quedará para futuros encuentros, nuevas preguntas, y felicitarlos. Bueno, solamente eso creo, no sé, Mañez, si querías agregar algo, y desearles una buena continuación, una reimpresión del libro, y también a Nicolás mucho éxito con su trabajo que mencionó hace un rato, y bueno, eso, solamente. No, también muchas gracias. No sé si va a llegar el libro a las librerías argentinas o solo por redes personales, clandestinas, semiclandestinas. ¿Cuándo va a estar acá? Por ahora estamos solo con las semiclandestinas, porque entre el COVID, principalmente por el COVID y también la situación de cambio y todo esto está complejo. Pero podemos ver la forma de, por lo menos cuando vaya alguien a Buenos Aires, de ahí ir llevándolos de a poco. Esa es la situación. Y porque sabemos que la versión EPUB, o sea, esa digital, es solo para trabajar en la compu, que bueno, si lo querés leer es una solución, pero no es lo mismo que tener el papel cuando es un libro que tiene tanta imagen aparte. No es igual. En mayo del año que viene va a haber unas jornadas grandes en Santiago del Estero. Ese sería un buen lugar para que hubiera una buena cantidad de libros. Ténganlo en cuenta, por si conocen a alguien que viaje. Así que bueno, muchas gracias, A ustedes. Dayana y Nicolás. Gracias Gracias, chao a todos. por todo. Chao. Chao. Chao, chao.